me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país. No la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Bien. Ve, es lamentable que usted tome la palabra para llamar al presidente de la República ladrón. Muy bien. Ella es Lina María Garrido, la mujer que sacó de casillas al gobierno Petro en el Congreso y se lleva elogios en redes sociales. ¿Son los titulares? De semana. La representante de la Cámara por el departamento de Arauca le cantó la tabla al presidente Gustavo Petro en vivo, en la instalación de la nueva legislatura este 20 de julio. Lina María Garrido es representante de la Cámara de Cambio Radical. Le cantó la tabla. Le cantó Con la esos tabla. titulares hasta mi nona puede ser periodista. Y tiene la atención de la opinión pública colombiana por el explosivo discurso que emitió en contra del presidente Gustavo Petro este 20 de julio en la instalación del nuevo periodo legislativo, haciendo uso de su derecho a la réplica por ser parte de los partidos de oposición. Garrido reconoció ante el país que depositó su voto a favor del proyecto político que impulsó el pacto histórico en 2022, que terminó llevando a Petro a la presidencia. Sin embargo, mostró sus diferencias y admitió que en el país no hay resultados, sino problemas que estarían poniendo en riesgo la vida de los colombianos. Yo voté por usted, como 11 millones de colombianos, que no somos guerrilleros ni petristas ni hacemos parte del pacto de la picota, y le dimos la oportunidad para que llegara al poder, porque dijo que solucionaría los problemas del país, y no hay nada que mostrar de su parte, no tiene un solo logro, dijo la representante. La congresista es oriunda de Arauca y profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. Es especialista en opinión pública y mercadeo político de la Pontificia Universidad Javeriana y otras más en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública. Eso es la noticia que publica Semana este 21 de julio a las 7:53 am. O sea, la nena tiene varios estudios, ¿no? Interesante en términos académicos, pero yo realmente no los veo sustentados en esa intervención el día de ayer. Veo una intervención y es lo que, por la llamada oposición inteligente, que realmente, si se dieron cuenta, la intervención de Paloma Valencia, que supuestamente es el estandarte de la oposición de este gobierno del uribismo, la derecha se excitó al escuchar esta intervención de Lina María Garrido, que también pues repetía un poco lo mismo que dijo Paloma Valencia, es decir, vacíos, argumentativos, pero simplemente le anexó palabras como huele a azufre. El tormento tuyo soy yo. Este gobierno huele a podrido, que no hay avances significativos. Yo creo que sí, el gobierno tiene mucho que mostrar y lo mostró el gobierno, lo mostró Petro en su intervención. Vuelvo e insisto, el hecho de que se le esté entregando la tierra a los campesinos. Que Benedetti denuncia penalmente a Lina María Garrido por injuria, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso está muy bien. Muy bien denunciado, porque votar frases por votarlas en la política me parece grave. Yo ayer escuchando la intervención de la señora decía, en un momento mencionó que grupos al margen de las leyes han sido financiados por recursos públicos. Es grave, o sea, si usted no tiene cómo sustentarlo, después va a enfrentar un proceso judicial y penal y se va a hacer la víctima de persecución política, pero es que no son responsables de las cosas que dicen. Pueden lanzar cualquier tipo de injuria y calumniar a todo el mundo y al momento de que le hacen responder por lo que dicen que son perseguidos políticos. ¿Sabes yo qué vi? Agregó ahí, Paloma le dieron 10 minutos, ¿no? O sea, para la gente es claro que el Centro Democrático es oposición. Y ayer el juego, porque la política es un juego, ¿sí? O sea, a veces se romantiza un poco, pero es eso, como dicen el dicho, para disminuir todo, la política es dinámica. Pero yo veía que a Lina le dieron 20 minutos. Eso quiere decir que alguien más de oposición le regaló los 10 minutos más a Lina María, porque Daniel Carvalho tuvo también sus 10 minutos y pobrecito fue invisibilizado tratando de jugar a oposición, pero no lo escucharon tanto. Eso quiere decir que a Lina ayer fue un plan claro de coger a Lina María y decirle vaya y muéstrese, así como lo hicieron con Scategui con su máscara de pitufo, y así como mandan a quemar a algunos en el momento de sacrificio de dote para mostrar otra cara. Y creo que la cara de ayer es decir, no solo es el Centro Democrático
que le dice a usted, Petro, que estamos cansados, que no está cumpliendo, que no ha hecho nada, que tiene el país en llama, en crisis y nada más, sino somos otros partidos y acumulados y otras regiones que están diciéndole a usted que lo denunciamos y demás. Y creo que ella sirvió como eso y terminó sirviendo también como una burla. Ahorita la vieja está montada en un cuento que ha sido la única que ha encarado al presidente Petro de frente y que ha sido la única que ha tenido los calzones, e incluso se hace ver como si fuera la única de las mujeres que ha mostrado algún talante. Yo la verdad digo, la oposición no ha tenido una figura que uno diga, parce, esta persona debate. O sea, yo de la derecha se lo reconozco totalmente, señor Andrés Forero, que es del Partido Centro Democrático. O sea, creo que él ha tenido la altura de la derecha para discutir, incluso él es el que lo mandaban siempre, que era el que opusiera toda tema que fuera de avanzada, pero nadie ha dado la altura, ni Paloma, que Paloma en los espacios lo ve que pasa lo mismo, llevan libreteado, pero cuando se les sale un poco de libreto no son capaces de ponerse, y le pasó lo mismo a Lina, lo que yo le decía, hizo un poconón de comentarios que Petro ya había resuelto con sus gráficas y con las realidades, como el tema de las hectáreas, como el tema de las bandas criminales y la violencia, el tema que él mismo acepta que la paz total claramente se ha visto atrasada y que falta mucho, y que realmente pensó en que esto podía ser más y no lo ha logrado aún, pero que ha habido avances, capturas, que la violencia ha sido también es transnacional, que hay capturas alemanes, capturas a croatas, capturas a mafiosos de Estados Unidos, italianos y demás, pero creo que no estuvo, y la mandaron, sí le dieron sus 20 minutos para mostrar que hay otros sectores que están en contra de Petro, pero pasó a ser lo que decía Fran, un reality, pero lamentablemente a la gente sí le gusta eso y le mueve los sentimientos, y a uno obviamente eso le mueve la rabia, la ira, y la gente le gusta, ay, es su frontera, ay, mire, y es una vieja, y fue capaz, iba con su sombrero lista para montar en caballo. Incluso al final me daba risa el Twitter que le hizo ya al final, que le decía como, me vas a recordar en el viaje a Chile. Y Petro le decía, amiguita, ¿no? O sea, te escuché, no diste cifras, yo sí di cifras, pero vuelvo a repetirlo. Es una oposición, es una mentira, y también le dice, y vuelvo a repetirlo, no te voy a recordar. No, y es que la nena está montada en una novela. Una novela que la misma prensa, la misma derecha, lo que digo, se excitó al escuchar eso, pero uno dice, pero se excitan es con nada, o sea, realmente, y es preocupante el nivel político y argumentativo que tiene la derecha en este momento, ha quedado simplemente en el show mediático, en una narrativa y un relato falso. La mayoría de las personas en Colombia no están, o sea, No, acá la gente no analiza, acá la gente se fascina es por el que grite más duro. En el escenario electoral, que es emocional, meramente emocional, que le dice a la gente lo que dice un pastor evangélico cuando usted va a una iglesia, le dice lo que usted quiere escuchar. Y se siente usted identificado porque usted dice, oiga, sí, yo lo pensé, yo lo planteé también. Y como ella es una congresista que ostenta una credencial, pues la persona que también se siente identificado y ha pensado ese tipo de elementos dice, vea, yo soy una persona inteligente. Yo también estoy pensando lo que la representante de la Cámara lo está definiendo. Y eso ellos lo tienen claro. Ellos le hacen alegoría, no les interesa la fundamentación científica de sus discursos. Bueno, usted tiene razón ahí. Ayer William decía, porque es que Petro mostró, sí, gráfica me pareció bien, pero entonces utiliza todavía conceptos muy, por lo menos ayer hablaba de la violencia molecular, ¿no? O sea, NASA Mundana entonces le interesa decía, a la pero gente. yo escucho eso y digo, está loquito el vago, ¿de qué habla? De violencia molecular. Entonces William decía, no, pero es que el vago, ¿a quién le está hablando? O sea, ¿a quién se está dirigiendo? Porque él decía, cuando le gritaban que se callara, ya él decía, usted no me quiere escuchar, pero me está escuchando, es el pueblo colombiano. Entonces el pueblo colombiano, pues en realidad, obviamente se deja llevar uno de emociones, y las emociones esas. Me dijeron rabia, sí, tengo rabia porque a mí no me ha ido bien y es culpa de Petro. Lo que yo sí critico es la narrativa que construye la derecha bajo falsedades. Sí, porque es que acaban de escuchar al presidente Petro decir los avances que se ha tenido en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales, pero ellos insisten y se
vuelven sordos al escuchar esos argumentos e insisten en la narrativa que este es un país, ¿cómo fue que dijeron? Un país endeudado, un país inviable, que no hay democracia. Es que nada más en la instalación del presidente del Congreso, del Senado, Efraín Cepeda, diciendo que no hay democracia en este país, que por eso incluso Petro abre diciendo como que no hay democracia. Ahora estamos debatiendo cosas importantes en el Congreso de la República, ya no estamos debatiendo los nexos de paramilitares con políticos o otras cosas, estamos hablando de reformas sociales estructurales que benefician al pueblo colombiano. Y acá no le está persiguiendo a la oposición, antes al contrario, mire el gesto, por ejemplo, de quedarse Gustavo Petro a escuchar a la oposición en el Congreso. Veníamos de presidentes que instalaban el Congreso y se iban y supuestamente los democráticos eran ellos y no escuchaban a la oposición para nada, y la oposición era simplemente puesta por cumplir un papel de papel, pero no era porque realmente quisieran escucharlos, y Petro estaba ahí delante. Lo que pasa es que después de escuchar semejante barrabasadas que no decían absolutamente nada, simplemente difamar y hablar mal de Gustavo Petro y pintar un país fatalista donde realmente no es así. Un país en crisis. Un país en crisis donde realmente estamos pasando por una de las mejores situaciones económicas que hemos tenido durante muchos años. Sí, económicamente el país está mejor posicionado que hace algunos años. O sea, tenemos un peso consolidado, sí, uno de los más consolidados de la región, una moneda de las monedas más consolidadas de la región. Tenemos un valor del dólar que se ha mantenido estable, que no ha superado los 4.000. Tasas de interés, los insumos para el agro han bajado de precio. Incluso hay videos donde muestra a la gente que compran insumos y dice, uy, pero mire, se ha bajado el precio de los insumos agrícolas, la entrega de tierras, el aumento al reconocimiento a los soldados. O sea, todo lo que han dicho la derecha ha construido y el mismo presidente reconoce que se ha fallado en el tema de la paz total. Sí, yo creo que dentro del escenario de temas que uno puede sacarle a relucir a Petro, en el que peor le ha ido es en el de paz total. Y es ahí donde la derecha tenía que haber entrado. Exacto, ahí es donde yo digo como que esta Araucana, supuestamente si es tan arraigada a su territorio y que ha sufrido tanto las penurias de la violencia, ¿por qué no se documentó sobre esa situación y se los expuso uno por uno al señor presidente, que lo tenía enfrente junto a 45 millones de colombianos que podrían estar como espectadores? Pero no, prefirió hacer la misma cantaleta de siempre, y yo digo, no, hombre, pasa gracia. Y diciendo mentiras. ¿Sabe qué? Es que el problema no es incluso la clase política. Este país tiene uno de los índices de lectura crítica más bajos en comparación con otros. Entonces uno le está exigiendo mucho a una población que difícilmente puede discernir entre qué es cierto y qué no es cierto en un argumento, en una noticia, en un enunciado. Acá toca, es como yo lo mencioné hace unos años, hacer la política como si fuera un reality show. O sea, toca montar una altafulla a la política para que la gente ande embobada, toca montar es una Karina, toca montar es una Gina y la gente para que participe. La casa de los famosos. Una vaina así, porque es que la gente tocas como con papelitos, tocas como con plastilina, tocas como con... Exacto, tocas como empujarlos para que lean una noticia, para que busquen información, para que contrasten. O sea, lo que yo les estaba diciendo, al mediodía yo le metí una mentira a un man de donde estaba vendiendo almuerzos. Le dije, el man estaba criticando, uy, sí, ese Petro vive en una fantasía, este país no está bien, que no sé qué más, que mire que compró un avión para él, que no sé qué más. Entonces yo lo cogí y le dije, uy, sí, también dice que compró una isla cerca de Santa Marta para las hijas. Y el man, sí ve cómo estamos de jodidos. Y yo como, papi, le acabo de meter una mentira y usted ya se la creyó. O sea, ¿cómo no puede ni siquiera contrastar lo que le cuentan? O sea, ¿cómo va a tomar a alguien en serio cuando le meto mentiras y ya usted las asume como si fueran ciertas? O sea, re mal en todo sentido para cuando en un país que nos las tiramos de avivatos, que somos los más avispados, ni siquiera sabemos entender un tema para decir como que me están hablando miércoles o de verdad están diciéndome un dato concreto. ¿Qué? Nada, aquí la gente, cualquier huevonada, cualquier cadena de WhatsApp
eso ya es verdad absoluta, porque como también de avispados no las mandamos, también no las creemos que todas no las sabemos. ¿Por qué todas no las sabemos? Porque leemos cualquier huevona de ella. No, estamos hechos, estamos desinformados. ¿Sabe también uno cómo se da cuenta de la calidad de información que recibe la gente? A partir de la calidad de periodistas que uno encuentra. O sea, si usted se pone a escuchar Blue Radio o la W Radio, o sea, yo digo, para estos análisis que hacen estos periodistas, donde ellos son jueces, ellos son fiscalía, ellos dicen que es verdad y que no es verdad, o sea... Sí, por ejemplo, esta mañana en Blue Radio estaban hablando sobre que era necesario fortalecerle el esquema de seguridad a la representante, que porque lo que le dijo a Petro, eso ponía en riesgo la vida de ella. Entonces uno dice, pero, ay hombre, pero es que ahora cualquiera habla, cualquier barrabasada ya se siente... No, hay que poner el esquema de una vez. vez. Se siente con la vida en riesgo. Entonces, si usted quiere esquema de protección, vaya y dígale una sarta de groserías al presidente, y cuando él le responda que sea serio y que diga argumentos, digo, ay, el presidente me está poniendo en riesgo, Dios mío. Deme mi camioneta blindada como Andrés Escobar, que no va a trabajar hace 3 meses al Consejo de Cali, pero la mujer sí que, o la exmujer sí lo pilló culeando en la camioneta de la ONP. Lo que es uno ser conchudo, pero ahí lo está uno viendo todos los días como el máximo exponente de lo que es la defensa de los valores tradicionales de la familia. Y que no iba a sesión del consejo porque sentía en riesgo su vida. Pero para ir a culiar por allá en el carro sí no tenía miedo. No, sí. Usted con alguien que tiene esos problemas. No, ¿sabe qué pasa? Viendo que puede ser un potencial asesino feminicida. Para este país de realities y fantasías y show es más grave que el man se haya ido a pichar con la moza que haber salido a dispararle a la gente en una protesta. O sea, pero hablando de reality, yo creo que Lina María cumplió con ese papel el día de ayer, o sea, lo que yo decía, desde la vestimenta, o sea, nunca usó sombrero, ni siquiera en Arauca cuando iban a los espacios de comisiones en el territorio, no usaba sombrero allá, le copió la pinta del outfit a Lirio, pero no solo a Lirio, sino a Pasión de Gavilanes, o sea, todo fue un show, quiso hacer algo mediático, y a mí me parece es que no hay la capacidad, a mí sí me cuestiona muchísimo, es que no hay la capacidad de ninguno de esos políticos de derecha, de marica no cambiar el discurso que traían desde la casa hecho por asesores o por inteligencia artificial o por ellos juiciosamente, digámoslo, pero no ser capaces de cuando escuchan a Petro cambiarlo, acomodarle y hacerle las preguntas. O sea, mientras Petro decía en términos de cifra y mostraba la reducción en desnutrición infantil del 39%. Muertes por desnutrición. Sí, también en el caso de madres y demás, lo gestante y todas estas cifras que mostró, esta tipa vuelve e insiste frente a lo de desnutrición en La Guajira. O sea, no escucho el discurso. Sí, uno decía, pero, o sea, si usted va a pelear con alguien, tome apuntes, así como hace Petro, escúchelo y después sí empiece a gestionar su argumento. Pero no, entonces vino con todo aprendido y no gestiona absolutamente nada de argumento. No, y yo sí considero que, o sea, realmente no le prestó atención en absoluto. A mí me molestó también bastante cuando utiliza el tema de Gaza, que para mí del discurso de Petro fue una de las cosas en términos internacionales más valiosas, y fue el tema de decir, no, ya no vamos a exportar carbón a Israel, porque estamos contribuyendo a las bombas y al genocidio en Palestina. Y el man dice, no podemos ser cómplices de un genocidio menos de muertes de niños. Y la tipa compara esto con lo de La Guajira e incluso hace una burla. Pero aparte de eso, que algo que decían aquí detrás de micrófonos era el tema de utilizar el concepto de la izquierda, incluso de los movimientos sociales, y acomodarlo a ella. A mí me pareció deshonroso, e incluso es como usted se para al frente de la vicepresidenta y le empieza a utilizar el término del feminismo y decirle, nosotras las mujeres nos ha tocado muy difícil, que obvio es una realidad, nos ha tocado muy difícil, a unas más que otras, porque es que ella fue concejala, ella fue candidata a la asamblea en Arauca, entonces dígame, con
con un montón de dinero, con padrinos y demás, venir a hablar de la participación política a una mujer acomodada, a diferencia de otras líderes sociales en Arauca, que sí les ha tocado durísimo, sin ninguna maquinaria política, y se para al frente de Francia a solidarizarse, pero a la vez decirle, usted es una vieja que se deja manipular, usted es una vieja que no sé qué, o sea, no se habla de solidaridad, pero al rato lo que le está vomitando es un desprecio a todo, a lo que es ella, a lo que es Francia y demás, y después otros miles de cosas que utiliza esta mujer en medio de su discurso, que realmente sí fue un discurso de odio, y yo digo, sin ningún argumento, que le gusta a la gente, sí, a la gente le gusta eso. El rabo de paja que tiene la señora, porque en su afán de no proponer sino de señalar, llega y le menciona al presidente la corrupción a su alrededor en el caso de Nicolás Petro, que obviamente la justicia tendrá que determinar si efectivamente Nicolás la cagó o no, pero es la justicia la que lo hace. Si usted se va a ir a su adversario político a señalarle un caso de corrupción de su entorno cercano, sí, trate de que por lo menos usted no tenga un mismo torcido parecido. No pasó una hora de su discurso y ya la gente le encontró que su señor padre, el señor Jesús Hernando Garrido, siendo él secretario de Educación en el departamento de Arauca en el 2008, lo inhabilitaron y suspendieron a causa de una investigación fiscal por presunta contratación irregular. Lina, si tú tienes a tu papá con severo antecedente, yo creo que no tienes como que mucha moral o mucha altura como para venir a señalarle a otro casos de corrupción o demás, o sea, rabo de paja lo que tienen. Alcalde de Bucaramanga, que yo creo que es necesario mencionarlo, el día anterior también metiendo toda una atmósfera de miedo y terror frente al 20 de julio, a desacierto, a abandono en las fuerzas estatales, a abandono en las fuerzas militares, policiales y demás, a decir que hay una familia detrás, pero echándose un discurso a la Bucaramanga que está siendo afectada. Si nos estaba echando un discurso de nación, o sea, el alcalde que se cree, si no ha sido capaz de contestarle a Bucaramanga y todo el mundo, debería ser el ejercicio del alcalde que hizo Palomita Valencia en recoger comentarios para llevárselos al presidente Petro, y Jaime Andrés debería dejar de censurar a la gente que le está escribiendo que responda a Bucaramanga y llévese esos discursitos y hábleselos a la gente de Bucaramanga, no lo habla Nación, o sea, se agarró con Petro el 19 hablando de la marcha comunera, ojalá traiga que nosotros los herederos de los comuneros, un tipo que estigmatiza todo lo que huela izquierda, alternativa, ahora viene a hablarme de los comuneros, cada uno entiende quién eran los comuneros para esa época. Tanto Jaime Andrés Beltrán, tanto Federico Gutiérrez, incluso hasta el Char y los congresistas de la derecha, lo que han intentado hacer y lo que han venido intentando hacer, y para eso se han prestado los medios de comunicación, es decirle a la gente que en Colombia estamos pasando por el peor momento de la historia, por el momento más oscuro de la historia, cuando no es así. Me gustó, por ejemplo, cuando inicia Petro y por allá alguien dentro del Congreso le dice que no hay insulina, y dice Petro, me voy a tener que demorar un momentico, pero si quiere le respondo por qué no hay insulina, que el gobierno compró, pagó todos los medicamentos de primera necesidad, y en dónde están esos medicamentos, por qué no han llegado a la gente que lo necesita realmente, porque lo tienen acaparados, claro, porque también necesitan que el país sienta que hay un caos en términos de salud. Mucha curiosidad escuchar a supuestos veteranos del Ejército Nacional o los reservistas, la reserva activa, diciendo que es que este gobierno ha maltratado a la fuerza pública, cuando es todo lo contrario. La fuerza pública se ha dignificado. Muchos jóvenes ahora quieren ingresar a la policía por esas posibilidades que se tienen. ¿Y eso qué yo lo he pensado antes. Imagínese. ¿Eso qué quiere decir? Que es un gobierno que no descalifica a las fuerzas militares, porque si usted tiene un gobierno que constantemente descalifica, ¿usted qué va a querer que ingresar? O sea, si la gente quiere ingresar y más jóvenes, y él no lo dice en términos críticos ni nada, es que como en los discursos constantes que dijo, ha mejorado las facilidades, incluso que se eduquen, que formalicen, que se gradúen, que escalen, un salario más integral, el resto, o sea, yo considero que
que es necesario mencionar varias de las cifras que Petro dio ayer y que la derecha no fue capaz de contestar. Y uno es que la inflación bajó, y hay que decirlo, o sea, en un porcentaje grandísimo, porque hablábamos en el 2022 del 13,8 y ahora hablamos de un 4,8%. O sea, si usted lo mira en cifras es enorme, o sea, un 9% disminuye. O sea, es grandísimo, y un crecimiento económico del 2,7 en el primer trimestre del 2025, con un salario mínimo que subió en términos reales de más de 6% por encima de la inflación. O sea, ¿cuándo se había visto esos inicios? Un crecimiento del agro del 7,1% anual, exportaciones agrarias también aumentaron un 13,9% más que en el 2023, y entrega de tierras, que aquí mencionaba William constantemente, de 601.000 hectáreas gestionadas, de las cuales 400.000 fueron compradas por 3,4 billones y dadas a comunidades y líderes. O sea, es el inicio realmente de encontrarle que Colombia tenía un problema, y era la distribución de la tierra, y se está generando condiciones y se está dando cumplimiento a un acuerdo de paz que es mucho más allá de un papel de más de 300 hojas, y no es un programa político, que se está dando algunas condiciones, falta muchísimo más claramente, y Petro también lo asume, que hace falta todavía más en la implementación del acuerdo. Hablamos de un turismo de más de 7 millones de visitantes extranjeros, generando bastantes millones en divisas. Bueno, se habla de la mortalidad infantil por desnutrición bajo, hablamos de educación superior, hablamos de matrícula gratuita para el 97% de los estudiantes, que era algo que salíamos a movilizarnos constantemente, era una educación gratuita y de calidad, y se está dando esas condiciones también. Y se habla de una incautación de cocaína del 62% más que el gobierno anterior. O sea, ahí yo no vi a Paloma cuestionando ese tema. Yo no escuché al Centro Democrático ni a Cambio Radical hablando de esto. Y hablamos de un salario de soldados que sube de 300.000 pesos a 1.000.000 de pesos mensual. Entonces sí hay unas transformaciones que a la derecha le costó hablarlo y que quedó en meras narrativas, y las narrativas lamentablemente sí la gente le gusta, pero en algún momento el colombiano debe darse cuenta, que lo dijo Paloma Valencia el día de ayer, que está cansada de discursos. Está cansada de discursos, y lo que mostró ayer la derecha es que tiene unos discursos vacíos, sin argumento y sin nada. Esto a mí me da una esperancita de decir, bueno, la derecha no tiene con qué, más allá de meter el miedo siempre de todo, porque ayer estaban metiendo miedo, ¿no? Estaban hablando de que iba a subir el predial, que iba a subir el IVA, que es algo que nos asusta a todos, porque si usted mira las facturas después de comprar, usted dice, puta, todo lo que cobran del IVA 19%, ¿cuánto significa? No. Marica, me pude ahorrar en este mercado tanto. Y ayer estaban metiendo el cuento que gobierno de Petro iba a subir el IVA del 19%, cuando en los discursos de él no ha hablado nunca de subirlo, incluso ha hablado de disminuir el IVA porque es escandaloso, pero empezaron a meter el miedo, y es el miedo que siempre quieren meter y crearse un enemigo interno ahí, y ya lo fastidia uno realmente. Me llama la atención, por ejemplo, que hace unas semanas los medios de comunicación, incluso la misma derecha y demás, llamaban a escalar el lenguaje de odio para evitar la polarización y la violencia política en el país. Pero mientras tanto, al otro día sale una señora desmeritar, hablar mal, incluso hasta insultar al presidente de la República sin argumento y sin posición, pero para eso ya es loable. Le cantó la tabla al presidente Petro, le cantó la tabla, y ahora se siente en peligro por el gobierno nacional, por lo que ella dijo. Ahora necesita más esquemas de seguridad, necesita más camionetas, necesita más escoltas, porque pobrecita. Pero en lo personal sí, lo que digo, subió un poquito la favorabilidad. O sea, a mí personalmente, porque había perdido la fe en Petro. O sea, son cosas personales que me disgustan, pero también algunas políticas. Sí, obviamente coincido que es un poquito egocéntrico, pero creo que también, o sea, sus tiempos de estudio, su vivencia también permite que sea una persona diferente al resto de muchos. Sí, tiene una historia que es validera, pero creo que después de ayer, creo que era necesario mostrar resultados de esa manera, y subió la favorabilidad, como diría el profesor, pero subió un poquitico, profesor. Bueno, Fran, para despedirnos. Un saludito ya para todos los líneas
las Linas Marías que están Viéndome. viéndome. Que un día de esto nos damos una pela de lengua. Eso suena muy raro, marica. Ay, a Abraham le gusta Lina María. No, yo quiero despedirme, chao. Hace rato no venía por acá. Hay que volver. Y les quería recomendar algo que hacíamos constante, una serie que me recomendó Fran y que nos vimos con William. Una serie latinoamericana con una mezcla de Dark, Stranger Things, From, y se llama Eternauta, con el queridísimo Ricardo Darín, que ayudó a... que dio el espermatozoide para hacer al Chino Darín. Gracias, Ricardo Darín. ¿Quién es el Chino Darín? El hijo de... Sí, pero, o sea, ¿qué ha hecho? Es un director y actor y novio de Julita Cordero. No, el de Amigo Chino y del Nacho. Chino Zambuesa. No, con Chino y Nacho. Respete, William. Bueno, El chao. Eternauta, Nos vean vemos, el Eternauta. nos vemos, compartan, comenten, escriban ahí y nos vemos. Hasta luego.